Entonces, como leía hace unos momentos, leía Efraín, vamos a estar viendo el capítulo 22 de los Hechos. Tenemos ese reto hoy. Voy a tratar igual de no entrar en todos los detalles del capítulo, pero sí tomar como lo más significativo. Como mismo le decía la semana pasada, este capítulo está conectado con el anterior, que es cuando Pablo llega allí a Jerusalén y está aquí presentando la defensa al final de ese incidente que tiene. Pero pues, si hay alguien que no vino el domingo pasado, pues Pablo está haciendo este tercer viaje, ya terminando su tercer viaje misionero, que no estaba enfocado en abrir nuevas iglesias, sino en visitar las iglesias ya establecidas para fortalecerlas y consolarlas. Y en muchos lugares él va diciendo, ya no nos vamos a volver a ver. O sea, los está también encomendando al Espíritu Santo, que es el que edifica la iglesia. Una cosa que podemos ver que distinguió la vida y el ministerio de Pablo es que él vivía procurando testificarle a todas las personas, judíos, que era su pueblo, y también no judíos. Esa era como su razón de vivir. Y les predicaba para que todos pudieran llegar a conocer que Jesús es el Señor. Que es un modelo para cada uno de nosotros. Otra cosa que podemos ver desde varias semanas atrás, pero esta otra semana anterior se hizo como más clara, es la advertencia del Espíritu Santo a Pablo de que le esperaban prisiones. O sea, Dios estaba preparando el corazón de Pablo, de las personas que le acompañaban, de lo que se le avecinaba. Cuando uno ve los comentarios bíblicos, hay algunos que dicen que Pablo fue apresado y murió. Hay otros comentaristas que sugieren que probablemente haya sido puesto en libertad, haya seguido predicando por un corto tiempo más y después apresado por segunda vez y entonces sí lo mataron. No está claro ninguna de las dos posibilidades, pero lo cierto es que estamos viendo como el último tiempo de su ministerio. Otra cosa que vimos la semana pasada y que también es necesaria aquí introducirla por lo que vamos a estar viendo ahora, es que cuando él llegó, los cristianos de allí le tenían preparado un plan de lo que él debía hacer. No, mira, tú lo que tienes que hacer es esto y vamos a ver si así no nos buscamos problemas. Y resulta que por hacerle caso a los cristianos de allí, los judíos, de lo que le estaban recomendando hacer, lo que se precipitó todo de una manera que se enredó y casi que lo matan. Lo empezaron a golpear con la intención de matarlo. Y si no interviene el comandante romano, pues allí mismo lo matan. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta persona que estaba todo el tiempo intentando persuadir a unos y a otros de que Cristo es el Señor, cómo hasta en este punto, contra estas personas que están acá, que lo agreden, que quieren destruirlo, que quieren matarlo, con todo y todo, hacia esas personas, él seguía teniendo el mismo corazón, el corazón de compartirles el Evangelio, por si alguno de ellos también llegara a última hora a los pies de Cristo. Mi hermano, yo no sé si tú o yo vamos a vivir esa circunstancia. No sé si la has vivido en algún momento. A mí me han amenazado de muerte en más de una ocasión allá en Cuba por causa del Evangelio, pero nunca viví esto de ser golpeado y maltratado y ver en las intenciones de esas personas el deseo de quitarme hasta la vida. Pero lo tremendo es que sufriendo eso, su corazón no cambió. Su corazón siguió dispuesto a compartirles el Evangelio. Por si alguno de ellos también en última instancia también pudiera ser alcanzado por Cristo. Y él va a mencionar aquí el caso de Esteban. Y yo pienso que de alguna manera está implícito, como decíamos la vez pasada, el corazón de Jesús en él, que dio su vida por nosotros. Y él está imitando a su Señor, a su Maestro. Pero también yo creo que está muy claro en su ser interior
el testimonio que él vivió de Esteban, cuando él era un enemigo y entonces lo estaba asesinando y dio su vida para Jesús. Mis hermanos, estamos nosotros en ese nivel de conciencia de la importancia y de la urgencia de compartir el Evangelio y en esa actitud de compartirlo a cualquier precio, a cualquier persona, a pesar de la actitud que esas personas puedan estar hasta asumiendo contra nosotros. Porque la verdad es que casi siempre una de las cosas que pasa en nosotros los cristianos, una de las razones por las que muchos de nosotros no comparten el Evangelio es por miedo al rechazo. Por temor a que la persona va a reaccionar mal y entonces si es una familia o si es un compañero de trabajo, pues entonces nos va a rechazar y la relación se puede dañar. Pero aquí estamos viendo a alguien que nos da el ejemplo de que este mensaje es tan serio y tan importante que hay que hasta estar dispuesto a arriesgar la vida por compartirlo, porque es lo más importante que otro ser humano necesita escuchar. Y que no importa lo que esas otras personas hagan, aun si la reacción no es la que uno anhelaba. Y ese sería el título del sermón para esta tarde: escogidos para ser testigos de Cristo a todos y en cada circunstancia. Es verdad que algunos de nosotros no comparten de Jesús nunca. Y es probable que todos no estemos dispuestos a compartir de Jesús a cualquier persona y bajo cualquier circunstancia. Por eso yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas a dejar este testimonio de Pablo, para desafiarnos a nosotros a ir un paso más allá de donde estamos dispuestos por causa de Cristo. Hay tres cosas que podemos ver en este pasaje que también nos puede servir a nosotros para aplicarlo en nuestras vidas. Y algunas de ellas pues las hemos dado cuando hemos dado un taller así de evangelismo. Y la primera es la de comenzar dando un breve testimonio de nuestra vida anterior sin Cristo. Así empezó Pablo. Su defensa, que no era otra cosa que una oportunidad más para compartir el Evangelio. Él podía haberse defendido de otra manera. Él podía haber dicho: no, mire, ustedes hicieron mal, las personas que estaban conmigo dentro del templo, que ustedes estaban acusando de introducir gentiles, ellos eran judíos, yo no he hecho eso, yo en ninguna parte por ahí yo le he dicho a la gente que deje de ser judío. Él podía haber explicado sus razones, pero él usó esa oportunidad legal de defenderse para una vez más compartir el Evangelio. Y lo primero que hizo fue explicarles a ellos qué había pasado con él, su vida pasada. Y eso es una cosa que nosotros necesitamos también tener claro, porque cada uno de nosotros no nació cristiano. Nadie nace siendo un hijo de Dios. Hubo un momento donde fuimos alcanzados por Cristo. Y nuestra vida sin Él fue muy, pero muy lejana de lo que Dios planea para el ser humano. La vida sin Dios es un desastre. Por muy bien que te haya ido, la vida sin Dios es una vida vacía, sin propósito. No importa las cosas buenas que puedas disfrutar sin Dios. Ahora, fíjense cómo Pablo, y podemos empezar desde del versículo 1 en adelante, cómo Pablo se intenta conectar con ellos, la manera en que se dirige a ellos, les dice hermanos y padres. O sea, se está identificando con ellos. Ellos están rechazándolo y él está diciendo: yo soy uno de ustedes. Los entiendo. Sé lo que están haciendo. Y entonces le dice: porque yo también estuve ahí. Yo también hice eso mismo. Y muchos de ustedes lo saben. Y va a apelar hasta las máximas autoridades de ellos, de que lo conocen. Y ellos pueden ser testigos de que él era uno más que también tenía esa misma actitud.
Dice también acá al final del versículo 3, habla de que fue educado a los pies de Gamaliel, que era como uno de los maestros más prestigiosos de la ley. Y también dice incluso que bajo la estricta conformidad a la ley de nuestros padres. O sea, él no está renegando en ningún momento de la palabra, de lo que es la ley, la palabra de Dios que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento. Está diciendo, yo también, precisamente, yo lo que he creído esas promesas, y entonces por esas promesas ahora es que yo vivo lo que estoy viviendo. O sea, él no está rechazando sus bases judías. Y bueno, hace la aclaración de que persiguió a los cristianos y todas esas historias que ya ustedes vieron cuando la contamos en detalle en semanas anteriores, que cuando iba camino a Damasco, entonces se encontró con Jesús. Ahora, yo no sé si cuando lo leímos anteriormente y lo conversamos, tocamos ese punto o no, pero aquí Pablo en este momento, cuando está tratando de explicarles a este auditorio judío, está conectando con lo que los judíos tenían dentro de su propia historia. Fíjense cómo él señala este detalle. Él dice, a mediodía. El mediodía es el lugar más iluminado, el momento más iluminado del día. A mediodía, cuando el sol está en su cenit, a mediodía resplandeció una luz del cielo que me cegó. Aquí está Pablo comparando su experiencia con Cristo. Bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en su propia historia, y especialmente con aquel que era el que le había dado la ley a ellos, que era Moisés. Moisés había comenzado su caminar con Dios también por medio de un encuentro con el Dios vivo. La historia de la zarza. Pero no solamente fue la zarza. La zarza fue la primera experiencia donde la gloria de Dios se manifestó a ellos. Después, cuando todo el pueblo salió a atravesar el desierto, la historia cuenta que la gloria de Dios les marcaba el paso, que por el día había una columna de nube, que por la noche esa columna se ponía como de fuego, y que cuando hicieron el tabernáculo, esa columna reposó sobre el lugar santísimo. Era lo que se conoce como la Shekinah, el símbolo de la presencia de Dios entre ellos. O sea, una manifestación sobrenatural de la realidad de Dios en medio de su pueblo. Y cuando ahora está Pablo contando su experiencia de salvación, está diciendo, yo también he visto la gloria de Dios. La gloria de Dios que nosotros tenemos en nuestra historia es una realidad en mi vida. Y aquí sería bueno hacernos esa pregunta también nosotros. Y con eso no quiero decir que tienen que abrirse los cielos y que tienen que ver arcángeles. Porque Dios es un Dios personal. Pero cada uno de nosotros también necesita un encuentro con el Dios vivo. Lo que hace la diferencia entre un no salvo y un cristiano no es que este va a la discoteca y aquel va a la iglesia los domingos. Lo que hace la diferencia es que tú has conocido al Dios vivo, Dios se ha hecho real a tu vida y Dios ha cambiado tu corazón. ¿Tienes tu memoria de que haya, aunque sea un día donde Dios se hizo real en tu vida? Donde Dios no fue una idea de algo que escuchaste, sino que es una realidad en tu vida. ¿Hay algún momento en tu vida donde tú fuiste consciente que eres pecador, que eres un enemigo de Dios, que necesitaba su perdón, que hay un Dios glorioso en los cielos que merece que mi corazón se rinda delante de Él? Mi hermano, si eso no ha pasado, todavía tú no eres un cristiano. No tiene que sonar trompeta. Gloria a Dios si suenan trompetas. Que Dios lo haga como quiera. Pero cada uno de nosotros necesita una experiencia de salvación. Cada uno de nosotros necesita de la regeneración. Necesita del nuevo nacimiento. No somos nosotros que un día nos levantamos y decimos, ay, hoy quiero ser más bueno. Ay, hoy voy a empezar a ir a la iglesia.
Voy a empezar a leer la Biblia. Me voy a empezar a portar bien. Voy a dejar de hacer algunas cosas malas y voy a empezar a hacer estas cosas buenas. Eso algunos de nosotros puede que lo haya hecho. Pero eso no te convierte en un cristiano, en un hijo de Dios. Solo el poder de Dios trae nueva vida. El Señor se lo dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley. Le dijo, ¿y esto cómo es? Y él, mira, eso no es de obra de carne ni de sangre. Tú necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. Eso es lo que necesitamos todos los seres humanos. Gloria a Dios, y los que estamos aquí en algún momento hemos sido conscientes de la realidad de Dios y hemos rendido nuestro corazón a Él. No importa si el cielo se abrió, no importa si la tierra tembló, no importa esas señales externas, pero lo que sí importa es que tú en tu conciencia y en tu corazón tú estés seguro que tú has rendido tu corazón a Dios. Tú has puesto toda tu confianza en la persona de Él y en lo que Él ha hecho a favor de nosotros, que es venir aquí, hacerse uno de nosotros, derramar su sangre en la cruz, levantarse de entre los muertos, sentarse a la diestra de Dios y esperar por un día en que todos confesemos que Él es el Señor. Eso es una certeza en tu corazón. Si eso no ha pasado, sería bueno que hoy te aseguraras de dar ese paso de rendir tu corazón al Señor. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a ellos. Nosotros tenemos una historia donde Dios es real y Dios se ha mostrado. Yo he visto a Dios. Dios se ha hecho real a mi vida. Yo creo lo mismo que ustedes, pero un día Dios mismo se me apareció. Porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, lo decíamos la semana pasada. Jesús significa Jehová salva. Jesús es Jehová salvando a la humanidad, Dios encarnándose, Emmanuel, Dios con nosotros. No son dos dioses, es un solo Dios. Dios vino a salvarte. No como dicen los testigos de Jehová que Dios mandó al arcángel Miguel. Dios no mandó a nadie. Él vino en persona a salvarte. Él se remangó, Él se metió en el lodo para sacarte. Y la única respuesta que Él acepta es que tú reconozcas que Él es el Señor, tu Salvador. Menos que eso es no entender todavía de qué se trata el Evangelio. La buena noticia es que siendo aún pecadores, siendo yo un enemigo, Él vino a salvarme. Él me amó cuando yo no le amaba. Él me ha dado la oportunidad de reconciliarme. Yo no puedo tratarlo a Él como otra cosa que no es el Señor. Si tú crees que por venir los domingos a la iglesia le estás haciendo un favor a Dios, todavía tú no has entendido el Evangelio. Te estás haciendo un favor a ti. Si tú crees que porque has dejado de hacer algunas cosas malas, le estás haciendo un favor a Dios y ahora eres mejor que otros, te estás engañando. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios todos los días. No somos mejores. Ese era el problema de los hebreos. El problema de los hebreos es que ellos creían que Dios era para ellos nada más. Nosotros hemos sido el pueblo escogido. Y los otros, los gentiles, son perros. Ese es el concepto de los otros no. Y ahí vamos a verlo en este también pasaje como la respuesta de ellos cuando el evangelio es extendido a los demás. Mis hermanos, ¿crees que el Señor te escogió? Amén. Dios quiera que lo creas. Pero no solamente fuiste escogido para salvación. Fuiste escogido, y lo vamos a ver en el pasaje, para ser su testigo. Y de eso se trata el libro de los Hechos. Hemos sido alcanzados por Él, para Él alcanzar a otros por medio de nosotros. Ha sido escogido para salvación, pero también ha sido escogido para ser su testigo. No debiera la iglesia estar tratando unos a otros de persuadirnos, como pasa acá los domingos, para hacer la voluntad de Dios. Debiéramos cada uno de nosotros estarnos animando unos a los otros a vivir haciendo su voluntad. Debiera darse de forma natural en nosotros el amarle, el servirle. Lo que pasa es que si eso no está en nosotros, y eso es feo decirlo, pero es que muy probablemente Jesús no está reinando en nuestro corazón. O no soy cristiano, o soy un cristiano que se ha
dejado enfriar y afanar por las otras cosas que están alrededor. Y que Dios necesita sacudir y despertar. Solo quedan esas dos opciones. O no soy un cristiano, o no estoy unido a la vid, y entonces la vida de Dios no está fluyendo en mí. Pero no debiéramos nosotros estarnos persuadiendo de que tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. A cada uno de nosotros que ya somos padres, ¿qué nos pasa con nuestros hijos cuando tenemos que decirle las cosas una y otra vez? Te dije que no dejes los zapatos regados, te dije que no, pero ¿cuántas veces tengo que decírselo? Ya tiene edad suficiente para saber que los zapatos se recogen y no sean, bueno, por decir algo, ¿no? Los zapatos. ¿Y qué pensará Dios de nosotros, sus hijos? Que nos tiene que decir todos los días las mismas cosas y nosotros salimos de aquí y ya se nos olvidó. Qué bueno estuvo el culto, sí, qué bueno estuvo el culto. ¿Y de qué hablaron? No sé, estuvo bueno, pero no me acuerdo de qué hablaron. Eso nos pasa el lunes y a veces el domingo por la tarde. Cuando la palabra de Dios debiera entrar en nosotros para recordarnos, sí, pero para fortalecernos, para animarnos y para movernos a caminar en su voluntad. Acá está él diciendo, yo los entiendo, yo era uno de ustedes, yo también creía que yo era escogido por Dios para mí mismo, y Dios para mí y yo para Él. Pero Él se me apareció y me hizo entender lo equivocado que estaba. Hace unos días atrás hablamos de Filipenses, donde Él lo explica un poquito mejor y dice, cuántas cosas para mí eran basura, y dentro de eso está poniendo que era fariseo y que era esto, todo eso para mí ahora ya perdió su valor cuando conocí a Cristo. Si has conocido a Cristo, se tiene que cumplir en ti la parábola de la perla de gran precio. Si has conocido a Cristo y ahora Cristo es tu tesoro, las demás cosas no pueden tener el mismo valor que Cristo. Si hay otra cosa por la que tú te levantas todos los días, por la que tú vives todos los días, es porque todavía no conoces a Cristo y necesitas desesperadamente que te sea mostrado Cristo. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, esa es la tarea de la palabra de Dios, mostrarte a Cristo. La necesidad desesperada que tenemos todos de Cristo, de una revelación personal de Cristo, de una relación personal con Cristo, de una experiencia personal con Cristo. Porque Cristo es todo, en todos, aunque nosotros no estemos conscientes. Tú respiras porque Él te dio la vida. Todos los dones, todas las habilidades, todo lo que tienes, lo tienes porque Él te lo ha dado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la palabra de Dios. Y fuimos creados por Él, pero también para Él. Fuiste creado porque tiene un plan con tu vida. ¿Qué haces intentando todos los días caminar en tu propio plan? Y a veces sin tener ni siquiera ningún plan, que es lo más lamentable. Nos levantamos todos los días para vivir una rutina, cuando Dios tiene un plan para ti. Tu existencia no es una casualidad. Dios tiene un propósito contigo. En primer lugar, que le conozcas, que le ames, que camines con Él y que también seas un instrumento de Él. No hay nada más glorioso que ser usado por Dios cada día. Hay muchas cosas buenas que puedas hacer mañana, lunes, y algunas de ellas son hasta necesarias, pero no hay nada que te va a hacer hasta más feliz a ti, aunque no lo hagas solo por tu felicidad. Pero no hay cosa que te va a hacer más feliz a ti que tú tener en tu corazón esa convicción que estás haciendo su voluntad. Y este hombre llegó a entender eso y llegó a vivir eso y estar dispuesto a pagar ese precio porque estaba caminando en esa verdad. Mientras Cristo no es lo más importante en tu vida, el lugar que le pertenece, tú no vas a estar dispuesto no a dar la vida por Cristo, ni siquiera a hablar de Él. O sea, más que empezar por que mañana quiero salir y testificar, hoy debiera empezar por, Señor, quiero conocerte a ti, quiero conocerte mejor. Porque en la medida que te he mostrado más Cristo, tú te enamoras más de Él y tú estás más rendido a Él y más dispuesto entonces a compartir con otros eso que tiene tanto valor para ti. Y eso es lo que está haciendo Pablo, sabiendo que ellos lo que quieren es matarlo y lo tienen en la cara, se lo han demostrado hasta ese momento y aún así de todas maneras
ustedes que me quieren matar, ustedes necesitan a Cristo. Ay de ustedes si pasan a la eternidad y no tienen a Cristo. Y Pablo estaba pensando en su bienestar eterno, aunque ellos están queriéndolo matar. Versículo 6 en adelante. Y es otra cosa que también tenemos que aprender a hacer si queremos ser testigos de Cristo, porque para eso fuimos escogidos, es enfatizar el testificar de Cristo, pero enfatizar la obra salvadora de Él, su obra salvadora. Nuestro testimonio no es hablar de la iglesia, nuestro testimonio no es hablar de nosotros, qué buenos somos, o como nuestro testimonio es hablar de Cristo y de lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Él está haciendo en esta segunda parte. Está explicando cómo Jesús se le apareció. Y fíjense, por si no entendemos todavía la relación de Cristo con nosotros, cuando Jesús se le aparece, Jesús le dice, levántate y entra a Damasco. Por supuesto, como mismo dice ahí, él tuvo que ser acompañado porque quedó ciego. Dice, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Cristo habla con Saulo como quien él es, como el rey. Mi hermano, ¿tienes conciencia de eso? Que la palabra de Dios, la Biblia, no son recomendaciones sanas, no son buenos consejos. Es la palabra del rey con las cosas que se te han ordenado hacer. Es una orden. El rey tiene todo el derecho de mandar que le obedezcamos. Nos ha dado la libertad para nosotros negarnos a obedecer y atenernos a las consecuencias. Pero la obediencia no es opcional. Y Pablo lo entendió desde el primer momento. Lo hemos entendido nosotros desde el primer momento, que lo que pasó fue que regresamos bajo la autoridad de Dios como rey de nuestra vida. O lo que tenemos es una relación con un ser que en algún momento, creo que ayer estábamos conversando, decía como, la hermana decía como de un bombero, tener a Dios como el bombero que le avisamos para que apague el fuego y después que se vaya, hasta que vuelva a tener yo necesidad de Él. ¿Tenemos esa relación con el Señor? Bueno, mejor no le digamos Señor entonces, porque es una contradicción. Si Él es el Señor con mayúscula, entonces yo existo para obedecerle. Y no es una relación transaccional. No es que estoy obedeciendo para ganarme su favor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que simplemente reconozco quién es Él. He llegado a entender que Él es el Señor. Entonces lo único que me queda a mí es rendirme, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como acá vemos que Saulo respondió. No hay otra respuesta que Dios acepta que no sea esa. Podemos intentar nosotros seguir viviendo como queremos, pero simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Acá, siguiendo con la lectura, en versículo 13 en adelante, el Señor le dijo que tenía 3 cosas para hacer con él. Le dijo, por medio de Ananías, le dijo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado, o sea, te ha escogido. Tú has sido escogido, sí, para salvación, pero también has sido escogido para una misión. Dios tiene un propósito contigo. Sí, con Saulo, pero eso es con nosotros también. Dice, te ha escogido, dice, en primer lugar, dice, para que conozcas su voluntad. ¿Entiendes eso, mi hermano? Que Dios te ha escogido. Si eres un cristiano, Dios te ha escogido para conocer su voluntad. Pero conocer tiene unas implicaciones que van más allá de que yo sé algo que me dijeron, sino que yo experiencialmente yo conozco eso. Yo conozco a Cristo, conozco su voluntad, camino en ella, estoy comprometido con eso. Eso es conocer. Conocer a Dios no es que yo escucho de Dios,
La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios existe, pero su corazón no está rendido al Señor y por tanto van a recibir las consecuencias. Que conozca su voluntad, dice también, y para que veas al justo. Bueno, ya lo había acabado de ver. Tú has sido escogido para ver a Cristo. Por eso les preguntaba hace un rato, ¿ya has visto a Cristo? ¿Ya se te ha sido revelado Cristo? Y no es Cristo de la Iglesia Católica, que perdone si hay algún católico entre nosotros, espero que entienda el sentido de esto. No para que veas el Sagrado Corazón de Jesús o para que veas el crucifijo y Cristo ahí crucificado. Pablo vio la gloria del Cristo resucitado. El que después, un poquito más adelante, Juan también vio en la isla de Patmos y casi cae como muerto. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento alguien vio y dijo, ay de mí, Isaías, ay de mí, que mis ojos han visto. Tú has sido escogido, si eres un hijo de Dios, has sido escogido para ver a Dios, para conocer a Dios. No hay una cosa más grande a la que tú puedas aspirar. No hay una razón de existir más grande que conocer a Dios, que ver la gloria de Dios. Si hay alguien acá en esta tarde que todavía no ha visto a Dios, eso sería una buena petición de tu corazón. Dios, permíteme verte. Yo he escuchado de ti, pero no te conozco. Sé honesto y Dios se va a revelar a tu corazón. Porque Dios te creó para que le conozcas. Para que le conozcas. Ahora, no le pidas a Dios que quieres conocerlo de esta manera o de aquella. Dios es Dios y tú no. Deja que Dios se te revele como Él ha entendido que quiere revelarse a tu vida. Tienes la palabra de Dios para conocer a Cristo. Y dice, y para que oigas palabra de su boca. De ahí en adelante Jesús comenzó a hablarle. ¿Por qué no leemos la Biblia más a menudo? Porque intelectualmente decimos, sí, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos una buena doctrina que dice que es nuestra regla divina de fe y práctica, pero en el día a día negamos eso con nuestras decisiones de todos los días. Cuando nos levantamos por la mañana y ni siquiera abrimos para leer un versículo en los Salmos, si de verdad es la palabra de Dios y en ella está todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, como dice el apóstol, pues entonces nosotros debiéramos todos los días estar buscando entender su voluntad para aplicarla a nuestras vidas en todos los aspectos de nuestra vida. Ha sido escogido para conocer su voluntad, ha sido escogido para ver a justo y ha sido escogido también para oír la palabra que sale de su boca. Dios quiere hablarte. Dios quiere hacer que esas palabras que están escritas en ese libro se hagan vida en ti. Que produzcan vida en ti, que cambien tu manera de pensar, que cambien tus afectos, que cambien tus intereses. Para eso hemos sido escogidos. Pero no solamente se quedó ahí, también dijo que era escogido para, lo que le decía, para testificar. Y el versículo 21 al final dice, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahora, cuando uno ve el ministerio de Pablo, hay como una contradicción, porque desde el principio el Señor le dejó claro que él, su llamado especial era a los gentiles. Es como una contradicción, porque uno dice, bueno, yo no sé por qué Jesús escoge a Pedro, que era casi analfabeto, que era un pescador, que no tenía tanto conocimiento, como este otro hombre que era un erudito. Este era como el más calificado para discutir con los entendidos de la ley. Pero sin embargo a este Dios lo manda a hablarle a los gentiles y a los judíos, pues llamado era para Pedro. Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos.
Y él no entendió bien esto, y siempre donde quiera que llegaba, primero los judíos, los judíos y los judíos y los judíos. Bueno, y aquí hasta regresa a Jerusalén para llevar una ofrenda para ellos y seguirles hablando. Y aquí lo vemos que casi que los matan, y él sigue tratando de persuadir a alguno de ellos para ver si alguno de ellos también más se salva. Qué corazón tan grande. Para con los gentiles, porque había recorrido medio mundo, había llenado recuerden hasta la frase que dijeron en un lugar donde él llegó: estos que trastornan el mundo. Viró el imperio romano patas arriba con el evangelio. Pero también en todo lugar aprovechó para también hablarle a los judíos. Pero judíos y gentiles es como la sumatoria de todas las personas. Era alguien que tenía el corazón de Dios, de que todos escuchen y se salven los que están ordenados para la vida eterna. Y por último, además de esto, y ese ejemplo de Pablo de testificar hasta viendo su vida amenazada, está la tercera recomendación, que es que tenemos que dejar la respuesta a Dios. Ahí están esa gente que siguieron con la misma actitud, y el resto de la historia ustedes lo pueden ver, que la gente decía: no, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y hay otra conexión más con Jesús, que le decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dios quiera que nosotros estemos tan dispuestos a hacer su voluntad, independientemente de la respuesta que otros den. Que cada semana, ahora vamos a empezar una semana más si Dios quiere, cada semana estemos abiertos a testificar de Jesús, a compartirle a otros, aún hasta si la gente rechaza, no importa, hacemos nuestra parte. Y eso a veces implica también las consecuencias. Ustedes ven ahí cómo no solo los judíos que gritaban para matarle, pero en el medio estaban los romanos, y los romanos que no entendían lo que estaba pasando. Los romanos entonces decidieron azotarlo para ver si torturándolo un poco salía a la luz cuál era el problema. ¿Qué problema hay con este hombre que está la ciudad entera que lo quiere matar? Y bueno, el incidente de que él les hace saber que él es ciudadano romano. Y de aquí en adelante las cosas empiezan a apuntar, a ir preparando las cosas para Roma. Pablo ya tenía claro que Dios lo iba a llevar también hasta Roma. Y estaba en su corazón compartir el evangelio también allá. Pero por un lado uno dice: ay, qué bueno, está hablando aquí, está hablando allá. Pero no nos damos cuenta que cada paso es algo que se complica más en su vida. Más. Y de aquí en adelante el resto lo vamos a ver todos los episodios, todas las cosas. Lo que les quiero decir, mis hermanos, es que comprometerse a hacer la voluntad de Dios a veces tiene consecuencias. Hacer lo que a Dios le agrada, eso no quiere decir que todo va a estar color de rosa. Muchas veces podemos estar nosotros comprometidos para hacer lo que Dios quiere, compartirles a otros el Señor, y eso puede generar también consecuencias, no solo el rechazo, sino hasta otras cosas. Pero eso no debe hacer la diferencia en nuestro corazón, de nosotros entender que hemos sido escogidos para ser testigos de Él bajo cualquier circunstancia. No importa si la gente responde que bueno, pero si otros no importa. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y por último, la última parte ya de esta última sección, dice ya al final de versículo 29 en adelante: cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano, entonces cambiaron la actitud con él, lo soltaron y dijeron: bueno, vamos a hacer las cosas como debían haberse hecho desde el principio, dentro de la ley, en marco de la ley romana, pero dentro de la ley. Tú eres un ciudadano romano, pues entonces vamos a hacerte un juicio público, entonces vamos a traer a los que te acusan, y entonces convocan al concilio, a las autoridades, que son los que representan a toda esa ciudad que te quiere matar. Bueno, que vengan aquí y presenten sus argumentos, y tú presentas tu defensa bajo otros términos. Y ahora eso ya quedaría para más adelante, el siguiente sermón, de la otra oportunidad que tiene Pablo de testificar.
Dios te va a dar otras oportunidades. Dios se las dio a Pablo. Aquí está por segunda vez intentándolo en toda esta situación, y después va a venir otra, y después va a venir otra, hasta que, bueno, ya se cumplió su propósito en este mundo. Dios mañana probablemente te dé otra oportunidad. Probablemente. Mañana amanezcas vivo y tengas otro día más para vivir. Pero, ¿qué vas a hacer con cada oportunidad que Dios te da? ¿La vas a usar para vivir para su gloria? Para ser testigo, porque entiendes que has sido escogido para eso, para testificar a favor de Jesús, sin importar la circunstancia, y testificar a cualquiera. No, le voy a hablarle a este porque me cae bien, o este porque hasta me conviene. No, todos necesitan escuchar de Jesús, y no importa cómo respondan, eso se lo dejas a Dios. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento y le pides al Señor que te ayude a procesar esto que hemos estado compartiendo y a responderle a Él como Él se merece? Si hay alguien que nos visita en esta tarde, pero que en su corazón está consciente, porque Dios se lo hace entender, que no tiene una relación real con Jesús, que todavía sus ojos no han sido abiertos para ver la gloria de Cristo. Si hay alguien que nos visita, pero que todavía no ha conocido a Cristo, hoy tú necesitas rendir tu corazón al Señor. La palabra de Ananías para Saulo, que recién empezaba a ver la gloria de Cristo, fue: a ti se te requiere lavar tus pecados invocando su nombre. Eso nos es requerido a cada uno de nosotros. Tú necesitas lavar tus pecados invocando su nombre. No hay otra manera en que haya redención, en que haya reconciliación, si tú no reconoces tu necesidad desesperada de Dios. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No es que estás viniendo a la iglesia. Eso nunca va a ser suficiente. Nosotros necesitamos ir a Cristo, no a la iglesia. Sí, pues qué bueno que vienes a la iglesia, pero es a Cristo. Y Cristo está en todo lugar, en todas partes. Cristo está delante de ti. Si tus ojos están velados, clama por su misericordia. Y dice: Señor, perdona mis pecados, que no me dejan ver tu gloria. Abre los cielos para mí. Hazme consciente de tu majestad para yo caer rendido a tus pies. Y eso será suficiente para que Dios obre en ti eterna salvación. Él vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú tienes que ser consciente que tú eres lo que se había perdido, que estás perdido sin Él. Y nosotros, hermanos, los que ya somos cristianos, era Dios que hoy tengamos más conciencia de que no solamente hemos sido escogidos para salvación, tenemos el privilegio también de haber sido escogidos para ser testigos de Cristo. Pídele al Señor que eso se enraíce en tu corazón, que ese sea parte de tu identidad, que te levantes mañana lunes: Señor, hoy quiero ser tu testigo. No es hablar de una religión, es hablar de una persona, quien te ha salvado, quien siendo Dios vino aquí a dar su vida por ti. Tú, Señor, tú existes para ser su testigo. Dios quiera que mañana trabajes, prosperes, tengas una vida próspera en todo sentido, tengas salud, disfrutes tu familia, pero por sobre todas las cosas, que mañana tú seas un testigo de su bondad, de su poder, de su misericordia. Que tú mañana puedas decirle a otros: yo antes estaba donde tú estás, te entiendo. Yo también era un enemigo de Dios. O yo también que hacía cosas buenas pensando que con eso iba a alcanzar el favor de Dios, pero me di cuenta que no es suficiente, que necesitaba a Cristo. Y me rendí a Él como mi Señor. He puesto toda mi confianza no en lo que yo pueda hacer para agradarle, en lo que Él hizo para alcanzarme a mí. Otros necesitan escuchar eso de tu boca porque están atrapados en sus mentiras y en su rebelión.
Quiera Dios que mañana o a partir de mañana también te levantes toda esta semana para ser testigo de Él y mostrar su gloria y decirle, pero Dios ha hecho esto en mí. Dios me perdonó. Dios salvó mi matrimonio. Dios ha cambiado esto en mi corazón. Y ahora todavía no soy perfecto. La obra no está completa, pero todos los días puedo ver que Dios hace algo nuevo en mí. Hay mucha gente a tu alrededor que necesita escuchar de tu boca lo que Dios ha estado haciendo en ti. Jesús muchas veces cuando obraba en alguien le decía, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Esa es nuestra misión, decirle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha tenido tanta misericordia. Hace un rato venía en el auto con Teresa y Teresa me contaba de cosas que Dios ha hecho con ella. Nosotros no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que lo menos que podemos decir es, Dios, ayúdame a ser tu testigo, a decirle a otros que tú eres real y lo que has hecho conmigo. Y por último, sí, déjale al Señor el resultado, la respuesta que te den, las que sean buenas, glorifica a Dios y exáltalo y alaba, y las que no sean como tú esperas, de todas maneras, déjalas en el Señor. No te están rechazando a ti, están rechazando al Señor si toman una mala actitud. Pero no dejes de ser su testigo. Y no te importen las consecuencias. Tenemos el ejemplo de otros que nos han precedido, que han dado la vida por Cristo. Probablemente tú no tengas que pagar tan alto precio, ni el que pagó Cristo por ti, ni el que otros han pagado por amor a Cristo. Pero lo menos que podemos hacer es, Señor, aquí estoy, úsame a mí también. Y por último, espera nuevas oportunidades. El martes vas a tener nuevas oportunidades. El miércoles vas a tener nuevas oportunidades. No dejes pasar las oportunidades que Dios te da para ser su testigo. Señor, gracias.